Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Provenientes de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote, de la cual salieron 14 delegados, 14 delegadas que participaron en aquel congreso, hombres y mujeres conocidos por todos como Fernando Sagaceta, como Andrés Alvarado y otros hombres y mujeres que hoy están aquí, como Pepe del Toro, como Juan Rafael Lorenzo, como Carmelo Suárez y como tantos otros y tantas otras que sin duda me estoy dejando en el tintero. 8 de aquellos hombres y mujeres fueron además elegidos como miembros de aquel primer comité central del Partido Comunista de los Pueblos de España, en un momento histórico difícil y que era la prueba de la calidad de comunistas que tenían aquellos hombres y mujeres. La ideología de la burguesía trabaja 24 horas al día sin descanso. Prueba de ello es que algunos de aquellos hombres, de aquellas mujeres, rápidamente, influidos por la dominación de la ideología burguesa, pronto abandonaban el barco del Partido Revolucionario porque no iba con sus planteamientos. Pero también esa ideología burguesa, sin duda alguna, también trabaja a día de hoy. Y un ejemplo lo tenemos en un vergonzoso acto homenaje que se celebró no hace demasiada fecha a Fernando Sagaceta. Decimos que es un vergonzoso acto homenaje porque es un acto en el que buscadamente se trató de ocultar, de esconder la condición de comunista que tenía Fernando y convertirle en un elemento inocuo para el capitalismo. Hasta tal grado que un digno representante de la oligarquía capitalista como Lorenzo Larte se sentía a gusto en aquel acto homenaje. Aquellos hombres, aquellas mujeres, les tocó vivir un tiempo duro. Hombres como Andrés Alvarado, del que este año se cumple el 10º aniversario de su muerte, y en el que podemos adelantarles ya que el partido está inmerso en un trabajo para hacer un acto homenaje que esté acorde a su altura política, a su altura moral, un acto que por encima de todo nos sitúe a un hombre comunista, a un hombre combativo, a un hombre luchador, que aunque lo echaron, como nos ha contado entre otras personas Carmelo muchas veces, que lo echaban continuamente del puesto de trabajo, al día siguiente volvía a declarar alto y claro: yo soy comunista aunque me cueste el puesto de trabajo. Esos son los hombres y mujeres que construyeron el partido, esos son los hombres y mujeres que necesita la clase obrera. Pero también hombres y mujeres, ya se los adelantaba antes, que siguen entre nosotros estos días. Hombres como el conocido por todos Pepe del Toro, de una más que conocida trayectoria sindical. Hombres como Juan Rafael, que también ha tenido siempre importantes responsabilidades dentro del Comité Central. Hombres como Carmelo Suárez, de sobra conocido por todos y por todas, y que le ha tocado, mal que le pese, ser 3 veces secretario general, y quizá ya veremos si le toca una cuarta. Eso estará más allá de lo que a él le apetezca o no le apetezca. Aquellos hombres y mujeres, que ya les digo que me estoy dejando a muchos hombres y mujeres atrás, abrieron el camino para la incorporación a lo largo de los años de otros hombres y mujeres que prosiguen la difícil tarea de luchar por la emancipación de la clase obrera y de los sectores populares. Desde aquellos primeros camaradas, desde aquellas primeras camaradas, hay un hilo conductor que los une a quienes hoy estamos aquí en el partido, estamos aquí en los CJC y a quienes lo estarán en el futuro. Un hilo conductor marcado por 3 ejes fundamentales que constituyen el ADN del Partido Comunista del Pueblo Canario y que también constituyen, por supuesto, el ADN del Partido Comunista de los Pueblos de España. Primero, un partido de la clase obrera, es decir, un partido preocupado y centrado en la defensa de los intereses de la clase obrera canaria, en el caso que nos ocupa,
o del conjunto del Estado. Un partido con una posición firme, por complicada que sea esa situación. Un partido que trabaja codo a codo con las masas, que trabaja codo a codo con la clase obrera, con los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra. Un partido que allá en tierras peninsulares trabaja con los mineros, trabaja con el pueblo del Gamonal, trabaja aquí, en esta tierra nuestra, con la plantilla de esos trabajadores, de esas trabajadoras heroicas de la empresa MTI, a la que su patrón les quiere robar hasta el aire que respiran. Un partido que no hace demasiado también participó en la lucha que estaban protagonizando junto a compañeros y compañeras del FSOC, aquellos trabajadores de Fitonovo. Y un partido, en definitiva, que está en tantas y en tantas y en tantas luchas que nuestro pueblo da y que nuestro pueblo debe seguir dando. Pero también es un partido que no negocia con los principios. Es un partido que no acepta chantajes de nadie, que no se esconde ni sus banderas ni sus planteamientos ideológicos. Antes, al contrario, los lleva a gala. Eso es un partido de la clase obrera. Pero también un segundo eje conductor que ha tenido el Partido Comunista del Pueblo Canario a lo largo de estos 30 años, que ha tenido y que tiene también los compañeros, las compañeras, las camaradas de los colectivos de jóvenes comunistas, es que es un partido marcado, un partido centrado en la lucha, en el combate contra el capitalismo. Un partido que fue capaz de superar, tanto en Gran Canaria como en el conjunto del Estado, un golpe tan brutal y devastador como fue el triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética ya por 1991. Aquellos que tienen más años lo recordarán. Yo era un niño, apenas tenía 11, así que poco puedo recordar. Recordarán lo devastador que fue aquel momento. Porque con la Unión Soviética no caía solo, nos decían la burguesía, no caía solo un país, caía el comunismo. Eso era lo que nos decían. Eso era lo que la burguesía, lo que los reformistas nos estaban diciendo. Eso era lo que la burguesía y los reformistas nos gritaban alto y claro: desaparezcan, disuélvanse. El comunismo ya no tiene futuro, ya no tiene camino, nos decían en aquella época. Pero el partido siguió adelante. El partido, por utilizar una expresión que ya se ha hecho bastante popular en el partido, en aquella época decidió cavar una trinchera y salir de ahí solo hacia adelante, y para atrás ni para morir. Y un partido que en 1995 fue capaz de inaugurar este local en el que ahora estamos. Un local levantado por los militantes, por las militantes, por decenas de hombres y mujeres que destinaron centenares de horas de trabajo, que destinaron una cantidad prácticamente incontable de dinero de su bolsillo para levantar este local. Embarcados en un proyecto, aquellos hombres y mujeres sabedores de que este local estaba marcado a ser algo más que un espacio físico. Estaba marcado a ser el centro neurálgico del combate de un partido que va a salir a la ofensiva, que debía salir a la ofensiva, aunque nos estuviera cayendo el chaparrón contrarrevolucionario. Y un partido que tan pronto como en 1995 inauguraba este local celebrando las primeras jornadas antiimperialistas de Canarias. El tercer eje que ha nutrido al partido históricamente es que si este es un partido de la clase obrera, que si es un partido para la lucha contra el capitalismo, es porque este partido está construido, pensado para la revolución. Un partido que tiene en la destrucción del capitalismo el eje central de su trabajo, el eje central de su razón de ser. Un partido que piensa en la revolución no como un sueño utópico más allá del tiempo y del espacio, no como un mero deseo, como si fuera una profecía. Un partido que pone en la calle todos sus esfuerzos humanos, económicos, para conseguir que ese futuro se convierta en un presente.
Y eso es lo que nos hace implicarnos intensamente en todas las luchas de nuestro pueblo canario. Luchas como las de la OTAN, allá en 1986, pero luchas también mucho más recientes, con todos los colectivos de trabajadores que en nuestra tierra canaria se lanzan a luchar, a defender sus derechos, y luchas que desde este partido siempre hemos entendido como nuestras. Nosotros no nos acercamos a las luchas de otros colectivos de trabajadores a hacerles un favor. Para el Partido Comunista del Pueblo Canario, ir a trabajar codo con codo, hombro con hombro, con trabajadores y trabajadoras que salen a defender sus derechos, no es hacerles un favor, es nuestro trabajo, es nuestra tarea del día a día. Un comunista o una comunista que no está en la calle trabajando con los trabajadores, con las trabajadoras, dando la cara, ni es comunista ni es nada. No es más que un charlatán de feria. Y este partido no va a ser un charlatán de feria. En este partido no tienen cabida charlatanes de feria. Un partido, ya se lo decía antes, que se parte la cara, que da todo lo que puede en luchas, y ya lo he comentado varias veces, como las de las compañeras y los compañeros del MTI, con las de Fitonovo, que también lo comentaba antes, que sale a trabajar en los polígonos industriales, en los barrios, en todos los pueblos allá donde podemos llegar. Y un partido que allá donde esté lucha contra las ilusiones reformistas. Y que estas ilusiones reformistas, elecciones tras elecciones, se disfrazan con unidad de la izquierda, se disfrazan de lagarterana, por utilizar esa expresión que alguna vez hemos utilizado también. Se disfrazan para tratar de colar en el seno de la clase obrera planteamientos que en la práctica son contrarios a sus intereses objetivos. Contra esas ilusiones reformistas este partido también está dando combate. Y lo da en la calle, lo da en los medios de comunicación, lo da en los debates públicos, lo da allá donde haya que darlo. Ahí están, elecciones tras elecciones, como les decía, los frentes de izquierda que van proliferando uno detrás de otro, o los frentes amplios, que es lo que ahora se quieren sacar de la manga. Es decir, toda una serie de inventos que más allá de la retórica, más allá de las bellas palabras, en la práctica siguen subsumiendo a la clase obrera en posiciones secundarias detrás de la burguesía. Y eso no ocurre solo lejos de nuestra tierra, eso ocurre aquí. Y lo veremos en unos meses. En unos meses veremos cómo arrecia la ofensiva contra el proyecto revolucionario del partido, contra el proyecto revolucionario de la clase obrera, por parte de todos esos, de todas esas, que disfrazándose de buenas palabras, pretenden colocar a la clase obrera detrás de la burguesía. Han sido 30 años que aquí en Gran Canaria han contado con la presencia continua de hombres y mujeres, pero también a la que se han sumado otros hombres y mujeres que día a día son la sangre que alimenta al partido. Pero en este camino ni hemos estado solos, ni estamos solos hoy en día. Ahí están todos estos simpatizantes, muchos de los cuales están aquí hoy, los amigos, las amigas del partido que por distintos motivos no dan el paso de incorporarse a las células del partido, pero que aún así siguen estando ahí. Que aún así, cuando les llamamos para participar en una manifestación, o cuando reciben esa terrible llamada de oye camarada que llegó la lotería, ahí están respondiendo. Cuando llega esa espantosa llamada, mira que es que hay una cuota extraordinaria, ahí están dando el combate. Pero también en este combate, en este camino, están, y lo decimos y lo digo, lo reconozco con un orgullo especial, los compañeros, las compañeras de los colectivos de jóvenes comunistas. Unos jóvenes que no solo son una realidad, son un orgullo, pero también son un ejemplo para toda la juventud combativa, para toda la juventud obrera de nuestra tierra. Un conjunto de jóvenes que es cierto que tiene poca experiencia en las luchas, pero que esa falta de experiencia la suplen sobradamente con una enorme inteligencia política y con una enorme capacidad de trabajo. En este campo compartido entre el partido y la juventud combativa, en este camino aún nos queda mucho recorrido por hacer. Pero es cierto que esta unidad entre el partido, la juventud, con los simpatizantes, con los amigos, con las amigas, el camino se hace más corto y más fácil. Por eso
Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de darles la palabra también, en primer lugar, al camarada Jorge de los colectivos de jóvenes comunistas, que es responsable de finanzas del Comité Insular de los colectivos de jóvenes comunistas, y al que inmediatamente invito al estrado y ya les pido un aplauso de adelanto. Buenas noches, camaradas. Para el colectivo de jóvenes comunistas de Gran Canaria es un placer estar aquí hoy en el 30º aniversario del Partido Comunista de los Pueblos de España. Ya en 2015, el año que viene, podremos celebrar también el 30º aniversario de los colectivos de jóvenes comunistas. Hace tan solo 2 años, los CJC no estábamos formados como colectivo en Gran Canaria. Sin embargo, durante cosa de 1 año y medio de trabajo, con nuestros aciertos y por supuesto también con nuestros errores, y no solo por lo que comentaba el camarada Armiche de la inexperiencia, sino porque son los errores, los cometemos y los seguiremos cometiendo en nuestra actividad política diaria, nos hemos ido convirtiendo en un colectivo cada vez más fuerte. Recientemente, por cuestiones de operatividad, y porque así lo dictan los estatutos del Comité Central, hemos tenido que montar una nueva célula en la parte alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia del crecimiento de nuestra militancia. Esto nos va a permitir tener una mayor presencia y visibilidad de cara a la juventud de extracción obrera y popular, que como todos sabemos sufre unas brutales condiciones de desempleo, explotación y miseria. La juventud comunista debe seguir trabajando por elevar la conciencia obrera de los jóvenes y debe hacerlo en muchos frentes. Debe responder a las continuas agresiones por parte de la patronal, que se manifiestan en salarios cada vez más bajos o en los contratos que ellos llaman contratos de formación, y que los comunistas, que nos caracterizamos desde siempre por llamar a las cosas por su nombre, nos gusta más llamarlos contratos de esclavitud, que consisten básicamente en trabajar gratis y encima hay que estar agradecidos porque nos están formando. Ejemplos sangrantes en ese aspecto hay muchos. Tenemos el caso de Eroski, o el caso de todas las empresas de la Universidad de Las Palmas de todas las empresas que a través, que con la complicidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a través de su propia institución, contratan a coste cero a estudiantes universitarios. La juventud comunista debe responder también a las medidas de los gobiernos, de la patronal y la banca en materia educativa. El capitalismo hace negocio de todo aquello que le puede ser rentable, y la educación no es una excepción. Privatizan la educación para que solo los hijos de la burguesía puedan tener acceso a los puestos de mayor cualificación técnica. Y es que además el capitalismo no necesita de fuerza de trabajo cualificada. Lo que necesita precisamente es lo que hoy en día tenemos, que es son unos datos escalofriantes de desempleo juvenil. Necesita una cola larga de gente que se pelee por un trabajo precario. Necesita un ejército de reserva que tire a la baja el precio de la fuerza de trabajo. No podemos dejar de lado otro de los frentes de lucha ideológica que deben ser afrontados por la juventud comunista. Ya lo comentó Armiche. Se trata de los elementos reformistas, que de manera interesada y oportunista tratan de confundir a la clase obrera, infundiendo la idea de que la crisis no es producto, sino de una mala gestión del sistema, y no del correcto y natural desarrollo de las leyes del capitalismo. Ignoran, o parecen ignorar, mejor dicho, el carácter clasista del Estado burgués como instrumento de dominación sobre la clase oprimida, e intentan crear la falsa ilusión de que el capitalismo puede ser gestionado desde sus propias instituciones de forma que se atienda a los intereses de la clase obrera. Hay que saber dar el combate ideológico en ese campo y ser implacables contra estas posiciones que suponen un peligro de retroceso para la clase obrera en cuanto a su emancipación, o lo que es lo mismo, en cuanto a la destrucción del actual sistema de dominación y la construcción del poder obrero. El capitalismo agonizante, sumido en una crisis estructural, le tiene preparado a la clase obrera otro año francamente duro. Y la juventud comunista, de mano de su partido, de nuestro partido, e integrada junto a este en el movimiento obrero, nos tiene preparado un año de mucho trabajo y de muchas luchas. Esperemos que este 31º año del PSPE sea también un año de numerosas victorias para la clase obrera y de importantes avances en su posición en la lucha de clase. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata?
Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vino encima, claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros.